Ahora vamos a ver la segunda parte de la clase, donde vamos a mapear tipos y entretipos configurativos urbanos, ¿no? Este mapeo parte, yo acá pongo tres ejemplos de ese mapeo, ¿no? Dice, el rizoma le sustrae la unidad a la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la botánica parece rizomorfa, o lo es cuando forma bulbos, tubérculos, tallos subterráneos con pluralidad de salidas y entradas terrestres, no sé. Pienso en la zanahoria, no sé, o pienso en un choclo que sale hacia arriba y tiene un marlo, una estructura donde hay millones de granos de choclos que van cambiando de colores, de sabor, que se endurecen, que están frescos, que crecen, que se pueden explotar y convertirse en pochoclos, ¿no? Todo eso puede ser rizomático. La zoología suele formar rizomas, pero ¿cómo? Fíjense cómo. En las manadas de ovejas. Pero cuando los perros ladran y llevan las ovejas de un lugar a otro. Los pájaros migratorios, ¿no? Cuando vemos esas bandadas de pájaros en B o esas bandadas que arman formas geométricas en el cielo, desplazándose. Las ratas, cuando huyen y se atropellan unas a otras, y se atropellan y se aborbotonan unas sobre otras, tratando de esconderse en una madriguera. Pero también hay ciudades rizomáticas, como Ámsterdam o Venecia. Fíjense que estas dos ciudades tienen problemas con el agua, ¿no? Que son ciudades que están como inundadas. Venecia, en vez de tener calles, tiene canales. Lo mismo que sucede en Ámsterdam, que es una ciudad que le ganó espacio al río, ¿no? O también las favelas y las villas también forman rizoma. Pero también forma un rizoma la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando hoy mostraba el Lautaro en los mapas que teníamos la barra de las Recobas, que el río estaba ahí a 20 metros, y que nosotros, como en Ámsterdam, ganamos territorio y no dejamos registro de eso. Nos quedaron algunos canales en los 4 diques en Puerto Madero y nos quedó alejada la orilla del río, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece esto. Bueno, este mapeo de tipos y entretipos es un mapa abierto que se conecta en sus dimensiones, es un poco desmontable, alterable, porque es una clasificación que hemos armado nosotros a lo largo de las cursadas y que sirve a los fines de poder comprender algunos de los tipos y entretipos que configuran. La palabra configurativo viene porque configuran, porque le dan forma a la ciudad. Y ahora vamos a ver cómo es que le dan forma a la ciudad, ¿no? Estos tipos, bueno, acá explico un poco todo eso, pero dice, los nombres de que le vamos a dar a los tipos urbanos son aproximaciones o ayudas para comprender las formas de los entornos de la ciudad. El entorno de la ciudad es todo lo material, ¿no? Todo lo que existe, que puedo tocar. Y el contexto es lo social, lo que habita el entorno material. Entonces, entorno y contexto están superpuestos, rizomáticamente atravesados. Por eso distinguimos entre entorno y contexto entre la ciudad y lo urbano, ¿no? El entorno sería más del orden de la ciudad, de la materialidad, y el contexto sería más del orden de lo urbano, aunque no necesariamente sea estrictamente clasificable de esa manera. Entonces vamos a ver, fíjense que acá Doberti y Liliana Giordano en el libro Sistemática de las Conformaciones, del año 2020, que es un libro que estoy escuchando unas voces. Y pueden apagarlo. Digo, no, el otro, ¿sabes qué? Cuando hicimos la obra, le entró agua con la lluvia, entonces se detonó, estaba todo podrido, ya, chao. Bueno, lo preciso, lo riguroso. ¿Hay 2 equipos? ¿En el patio no hay 2 equipos? Pido que apaguen los micrófonos, por favor. Lo preciso, lo riguroso se expresa a través de formulaciones simbólicas, formas simbólicas, tipos y entretipos urbanos. Y ahora van a ver el cuadro que es absolutamente delirante. Bueno, los tipos en el campo de las manifestaciones. Fíjense este dibujo hecho con virome, que cuando hablamos del dibujo analógico y del dibujo digital,
son como clasificaciones que por ahí recortan el potencial que puede tener un dibujo digital o el potencial que tiene un dibujo analógico. Este dibujo está hecho con una cierta rigurosidad arborescente, porque por ejemplo dibuja en axonométrica. Margui, fíjense cómo acá abajo están dibujadas estructuras abstractas del campo de la morfología general, pero también dibuja fragmentos de ciudad, pero también dibuja la práctica social, ¿no? Dibuja el monstruo, dibuja la inundación, la arboleda, dibuja personajes de la ciudad, está todo superpuesto a la manera de un gran mural infinito, y que ese mural representa de alguna manera, incluso hay palabras, ¿no? Donde hay como una lectura de lo que piensa Margui de la ciudad, vista desde esta perspectiva de lo rizomático, ¿no? Entonces, esto que está acá es este cuadro, ¿no? Esto que está acá está representado de una manera más nítida en este cuadro. Que este cuadro, para que ustedes no les agarre una desesperación a los que cursan morfología urbana, se los vamos a dar, obviamente. Entonces, fíjense que en el cuadro está armado, hay 9 tipos y entretipos. Los tipos son estos que están nítidos, con fondo blanco, y los entretipos son estos que yo les puse una banda, como que tienen una banda medio gris por detrás, ¿no? Y que se organizan en base a esta parte que está acá arriba, que es la práctica social, ¿no? Entonces, en la práctica social tenemos servir y ordenar, transitar y fluir, optar y elegir, controlar y vigilar, habitar y residir, tenemos socializar y compartir, evocar, historiar, comunicar y publicar, intercambiar y consumir, ¿no? Y, por ejemplo, a diferencia del año pasado, agregamos este último, apareció cuando hay un docente nuevo que también fue un alumno nuestro, que es Sifu. Bueno, con él me ayudó a rearmar esta teórica, y con él pensábamos juntos y dijimos, che, nos apareció este noveno tipo, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo interactuando con una persona de la cátedra, se transformó el cuadro. Y bueno, y nos quedó ahí, y ustedes lo van a desarrollar mejor, o pueden plantear o replantear todo esto, ¿no? Entonces yo ahora lo que voy a hacer en esta segunda y última etapa de la clase, voy a tratar de describir rápidamente con imágenes cada una de estas 9 secuencias, ¿no? Bueno, la primera es servir y ordenar. En servir y ordenar sería la práctica social que tiene como objeto de conformación la iluminación, la señalética, los servicios, ¿no? Que se manifiestan esas conformaciones que están en términos abstractos, en términos de dibujos, se manifiestan como el arbolado urbano, el alumbrado público, las señales de tránsito, la toponimia, que son los nombres de la calle, cómo se recolecta la basura, el correo, la correspondencia, que tiene que ver con toda esta cuestión de los servicios y todo lo que ustedes encuentren y que quieran tomar como servicio y orden dentro de la ciudad y lo urbano, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en la ciudad? Bueno, fíjense la antigua luminaria de Buenos Aires, ¿no? Donde había estos artefactos que había que cambiar, se ponían velas o había artefactos de luz, o la recolección de residuos de antes, ¿se acuerdan que pasaba el camión con la basura y había un basurero que manualmente agarraba bolsa por bolsa y la tiraba al camión, y el camión como que empujaba el residuo, no se clasificaba a nadie, todo se tiraba al seance, ¿no? Cuando va avanzando la ciudad, bueno, podemos ver las luces en la ciudad. Esto, fíjense qué copada esta alumna, que se llama Julieta Leibovich, que hizo estas apropiaciones, ¿no? De este relato visual de la luz puntual, tomando las calles del microcentro, ¿no? Muy interesante. Fíjense cómo ella le da nitidez, y acá aparece, en este dibujo claramente aparece la manifestación, que es lo visible, lo que está claramente visible, y la conformación, que tiene que ver con lo dibujado, ¿no? Entonces acá está superpuesto conformación y manifestación. En lo urbano, bueno, el alumbrado cambia, ¿no? Aparecen las luces de LED,
ya están estas macroluces que iluminan la ciudad de una manera, y fíjense en este plano, en esta foto aérea, cómo aparece marcada la General Paz, ¿no? Y lo que está por fuera, cómo varía la iluminación, y que también de manera aérea podemos distinguir cómo hay distintos criterios para utilizar el alumbrado, ¿no? Bueno, en la otra columna, esto era un entretipo. Esto que acabamos de hablar es un entretipo. Es algo que hay en un entre, no es claramente un tipo. En cambio, habitar y residir es un tipo urbano concreto. Entonces, fíjense que las conformaciones tienen que ver con las extensiones. La extensión infinita, ¿no? Es la red extensa, como la describía Descartes, que es o Descartes, esta cuestión de, puede ser lo rural, lo urbano, lo periurbano, es la extensión. Pero también puede ser un loteo, una parcela, una restricción al dominio, si tengo que hacer un retiro de frente, una ochava, una vereda, el pulmón de manzana, que por ahí no lo puedo construir, que bueno, que la gente después igual hace lo que quiere porque habita rizomáticamente, entonces como nadie va a entrar al patio de tu casa, todos en el pulmón de manzana construyen el quincho o otro departamento o hacen un pH, entonces bueno, la manzana está saturada y hiperdensificada porque tuvo una serie de rizomas que no aceptaron los reglamentos de copropiedad, ¿no? Entonces, después la gente espera un blanqueo y se paga una multa y te aprueban el PON. Entonces, ¿y cuál es la manifestación de este habitar y residir? Puede ser un barrio, el barrio Parque Chas, que tiene calles redondas, entonces la misma calle se corta dos veces con otra porque es una curva que hace que se cante con una recta, o una manzana determinada, o un conjunto edilicio, como puede ser Catalinas Norte, o un conjunto habitacional, ¿no? Entonces acá vemos en la parte de la ciudad una vista aérea de Caballito, vemos claramente cómo se configura una manzana en Villa Urquiza, con casas bajas, ¿no? Que vemos claramente el trazado y el tejido, o en Caballito, donde ya la altura de los edificios empieza como a ser disruptivo respecto a la forma de las manzanas. En cambio, en lo urbano, fíjense cómo aparecen otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el sistema de las velocidades, las prácticas, las autopistas, los vínculos, y quizás un country podría ser pensado como un sistema de habitar y residir urbanizado, ¿no? Una urbanización en la conurbanización, alejado del centro de la ciudad, ¿no? Entonces aparece como una especie de dibujo medio rizomático inclusive, donde hay un lago artificial, y el loteo no tiene que ver con la regularidad del damero cuadriculado que tendía a constituir una ciudad igualitaria, democrática, donde todos podían circular y todos medianamente teníamos que dar una fachada a lo público, ¿no? Al espacio público. Acá, en el barrio cerrado, no es necesario dar ninguna fachada, salvo entre los que están ahí adentro, porque solamente pueden entrar porque hay como una especie de frontera que impide el acceso al barrio cerrado. Por abajo también es un barrio popular como el barrio 31, o ex Villa 31, barrio Mujica, que también aparece como un efecto de la urbanidad, ¿no? Esto es como la falta de espacio generó que se ocupen otros espacios. Y acá vemos en este análisis urbano que hacen Sixto Blázquez y Paulisca, toman de distintas manzanas en las recobas, distintas situaciones, y encuentran el sentido urbano a través de estos collages y estas composiciones. La tercera columna es transitar y fluir, ¿no? Donde la conformación tiene que ver con la velocidad, ¿no?
lo que se vincula. Y la manifestación podría ser esto de las calles, las avenidas con bulevar, las calles y los pasajes peatonales, las bicisendas y las ciclovías. Entonces vemos acá ejemplos, pues hay un pasaje que ya está demolido, pasaje Ciber, que lo demolieron para construir, pero el edificio El Rulero, ese redondo horrendo, se demolió todo esto para construir esa inmundicia. El capitalismo todo lo puede. O la avenida Corrientes previa a la intervención que tiene ahora, que está partida en dos con un cantero al medio, que tiene como una forma de pliegue. Y vemos en la ciudad estas cuestiones, ¿no? Acá hay una propuesta de una calle peatonal o la 9 de julio actual. Y acá tenemos trabajos de alumnos donde vemos claramente cómo se interviene la ciudad a nivel peatonal. Entonces hay una relación entre determinados monumentos urbanos, que son edificios, puentes, esquinas, que generan o cines o lugares que tienen como una cierta trascendencia dentro de lo masivo que es el trazado, ¿no? Y lo urbano aparece marcado en los sistemas de velocidad, ¿no? Las autopistas, ahí por ejemplo, bueno, ahí estaba planeado cómo iban a ser las autopistas que iban a arruinar Buenos Aires. Por suerte se hizo nada más que 2 o 3 autopistas, otras no las hicieron, porque las autopistas se hacen sobre la demolición de tejido edilicio construido, y acá vemos un peaje que forma parte también del paisaje de este sistema de velocidades, ¿no? En la cuarta columna vemos optar y elegir, donde la conformación tiene que ver con distribuir, organizar el flujo urbano, ¿no? Organizar los trabajadores, los que fluyen por la ciudad, y se manifiestan en cruces de calle con autopista, calle con vía de ferrocarril, calle con calle, calle peatonal con avenida, avenida con avenida, y esto va generando como distintos niveles, estratos y nodos, o autopista con autopista, ¿no? Entonces, a nivel ciudadano está el cruce tradicional, que es la típica esquina ortogonal, que es una encrucijada, o este cruce más complejo en Villa Crespo, donde se juntan dos trazados y empiezan a aparecer ciertas irregularidades de manzanas que empiezan a generar como espacios residuales desde la perspectiva que tiene el gobierno actual, y entonces, como diseñan la ciudad de manera planolandia, entonces marcan una línea, pintan de un color, ponen unas macetas y le mandan la senda cebrada, y acá el triangulito, y todo este espacio por ahí está como reducido a una mirada de las dos dimensiones, ¿no? Bueno, acá tenemos una encrucijada de estos estudiantes, Rizopatrón y Hecker, donde fíjense qué interesante cómo se plantea esta nueva manera de habitar la ciudad, ¿no? Como en distintas circunstancias, cuando hay una propuesta que propone revitalizar determinados lugares y repensar algunos otros lugares. Y acá esta triple intersección entre la avenida San Juan y la 9 de julio, y la autopista, ¿no? Donde aparece todo este rulerío impresionante. En lo urbano vemos cómo hay una encrucijada intervenida. Fíjense cómo aparece acá otra vez esta cuestión de este proyecto de NACTO, donde aparece otra vez el pensamiento bidimensional, ¿no? Y pasamos a la quinta columna, que es vigilar más controlar versus, como consecuencia, multar más castigar, donde las conformaciones tienen que ver con estas prácticas sociales de las conformaciones, donde hay separadores, reconocimiento, habilitaciones, y se manifiestan en escáneres, rejas, bordes, deslindes, ¿no? Que puede ser desde el escáner de un supermercado donde pasa cada uno de los productos, o el escáner que está puesto como una especie de pórtico donde se ven las patentes,
o las rejas que rodean inútilmente una plaza, ¿no? Veo que por ahí hay un espacio verde, entonces de repente hay una reja verde que uno dice, bueno, ¿para qué esa reja? Bueno, se supone que eso es proteger del vandalismo una plaza, ¿no? Cuando en realidad se debería invertir el dinero por ahí en armar una huerta en la plaza o una plaza más zarpada, más contemporánea del año 2022, y no una plaza de la película de Pink Floyd, ¿viste? The Wall, ¿no? Todas estas cuestiones tienen que ver con estas realidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta frontera puede estar marcada en un borde urbano, como era, fíjense, Buenos Aires al 1800, donde estaba el cabildo completo, y la Plaza de Mayo estaba bordeada por todas unas recobas que se vincularon más tarde con estas recobas 100 años más tarde que se hicieron hacia el 1900, ¿no? Acá volvemos a la alumna. Acá Julieta sigue trabajando con estas nuevas dimensiones que tienen que ver con pensar ese zócalo, ese entre la manzana y la vereda, que se genera como un pliegue, que es ese espacio que ahí se ve medio oscuro, pero que tiene nociones de interioridad, pero que a la vez forma parte de la fachada visto desde afuera, pero que si me meto de adentro hay una cierta interioridad. O, por ejemplo, este plano, donde acá vemos Puerto Madero con los diques, ¿no? que generan como límites también, ¿no? Hay un límite concreto que se pone estos 4 diques que modificaron el borde urbano y la costa del río, ¿no? Entonces acá aparecen estos ríos y se corrió a una línea recta, como está dibujado acá, la ribera del puerto de Buenos Aires, ¿no? Puerto Madero. O un límite, bueno, era lo que vemos en el enrejado de las plazas en la ciudad de Buenos Aires, o estos paredones que viven los countries del resto de un barrio, por ejemplo, una imagen en Tigre, pero que esto es muy típico en toda la conurbanización, todo el conurbano norte, donde está el conurbano donde está San Isidro, Tigre, todo el conurbano sur, donde está Perazategui, que está Ranelagh, todo está lleno de countries. En la otra columna está socializar y compartir, donde aparecen estas otras dimensiones que tienen que ver con las plazas y con los edificios, con las plazas techadas, ¿no? Que como conformación los podríamos llamar como contenedores, que pueden ser al aire libre o contenedores cerrados, o espacios globalizadores, ¿no? Una cancha de fútbol, ahí puse yo estadios, un gran teatro, un anfiteatro, un cine, una plaza, un parque, ¿no? Acá estaría esta cuestión que tiene que ver con el socializar y compartir. Entonces vemos cómo aparecen acá en la ciudad estos programas, ¿no? El cine, el mercado, ¿no? Y cómo ese mercado, años después, se convierte en un espacio globalizado, pero a la manera de un shopping, ¿no? Como que la ciudad va contemporizando, o el Teatro Colón, que es un edificio magnífico que ocupa casi toda una manzana y tiene una plaza hacia un costado. En lo urbano, claramente, vemos en estos análisis de Godoy Herrera y acá en el caso de Méndez Mendoza, cómo aparecen estas maneras de lo significativo, ¿no? Cómo acá hay un diagrama que involucra focos que generan tensión a partir de la velocidad, los flujos, la densidad, la centralidad, la espacialidad, la escala humana, el movimiento, y acá en algo mucho más interesante, como por ejemplo el retiro de frente que disuelve una esquina, ¿no? Y de repente esa esquina se convierte como en un acceso a cochera, ¿no? Entonces vemos como las formas de la propiedad privada en estos límites que pone una medianera, otra medianera, o los límites que pone la circulación de un auto cuando tiene que entrar a una medianera. Acá entramos a un entretipo, por eso está en color celeste. Acá pusimos historiar y evocar. Esto es un entretipo porque en realidad tiene que ver con
un cruce del tipo anterior, pero visto desde una valoración más de tipo arquitectónica y evocativa, ¿no? Donde lo que se manifiesta son estatuas, fuentes, obras de arte, monolitos, inclusive edificios, ¿no? Y que estas manifestaciones corresponden a hitos o referencias que tienen que ver con el reconocimiento a determinadas cuestiones, ¿no? Entonces acá vemos dos ejemplos claros en la ciudad. Uno, el monumento a Juan Azurduy, que tiene por detrás el actual CCK, antiguo edificio de correos y telégrafo. Fíjense qué loco, ¿no? El semejante edificio que había para el correo, lo importante que era la correspondencia, ¿no? Porque formaba parte la correspondencia y las mercancías que circulaban, porque también había cartas y encomiendas, y la gente se mandaba plata, objetos, mensajes, postales, ¿no? Y hoy por hoy eso colapsó con la aparición del correo electrónico y con otros sistemas de flujo de estas nuevas mercancías o estas nuevas formas de comunicación. Y por otro lado, este otro monumento, este huevo, que está frente a esta torre, que es el edificio Cámara, que es uno de los primeros rascacielos de Buenos Aires. Entonces fíjense cómo muchas veces estas estatuas, estas esculturas, se colocan también sobre un edificio paradigmático, ¿no? Porque hay una dialéctica entre esa obra arquitectónica que es monumental, que tiene algo de monumento, y el monumento concretamente específico, como puede ser Juan Azurduy, que es un monumento en reconocimiento a una mujer que fue una luchadora por la liberación de la patria en la Argentina, y un huevo que es como una imagen. Y acá vemos, hay una alumna que se llama Baraktevignis, que generó esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con armar como una especie de mapa medio rizomático respecto de los monumentos urbanos o lo que a ella le parecía trascendente, ¿no? Entonces después podemos ver desde la Torre de los Ingleses, Luna Park, la Catedral de Buenos Aires, que está en Plaza de Mayo, podemos ver infinitos edificios, y acá este GIF, ¿no? Que habla de una serie de monumentos que van apareciendo desde el pasado hacia el presente, que hizo Agustín Rodríguez y Fuentes, alias Sifu, que bueno, que lo pusimos porque a mí me parecía muy interesante cómo pasamos del obelisco a Mafalda, por ejemplo, que es un monumento popular, pero todos tienen el mismo valor, ¿no? El Caballo de San Martín, la Torre de los Ingleses, y todos como que van emergiendo en un horizonte de sentidos que tiene la ciudad, ¿no? Y que esos sentidos muchas veces se cargan también para el turismo, ¿no? O sea, Buenos Aires es el obelisco, la floral y genérica, y ¿por qué no la Biblioteca Nacional para los arquitectos o les arquitectes? Para nosotros este edificio como una especie de monumento, primero porque es un edificio que es una biblioteca, en segundo lugar porque lo diseñó Florindo Testa, que es como una especie de arquitecto muy querido, y por otro lado está la floral genérica, que también fue una flor diseñada por Catalano, otro arquitecto que fue el mismo que diseñó el edificio de la FAU, y que él, bueno, se hizo multimillonario en Estados Unidos, entonces le regaló, tuvo la gentileza de regalarnos esa flor, y bueno, y lo hizo durante el gobierno de la Rúa, y creo que la pusieron ahí. La flor esa al principio se abrían y se cerraban los pétalos, es una flor metálica que refleja lo que pasa alrededor y que está puesta en un espejo de agua. Y nos quedan dos, y ya termino: comunicar y publicar. Bueno, esto también es un entretipo porque la comunicación y hacerlo público forma parte de una de las narrativas, ¿no? De los murales, las medianeras, los carteles, el arte popular y la publicidad. Fíjense qué interesante estos conjuntos de afiches en Palermo, o esta intervención, ¿no? Con todos estos carteles interesantes donde aparece, no sé, bailar siempre es lo mejor, la agenda de hoy es el futuro del mañana, Ciudad Pulpo, hay que bailar, bueno, estas nuevas señales de tránsito rizomáticas,
que diseñaron en Estados Unidos. Fíjense qué interesante, el peatón que vomita, el ovni, el extraterrestre, el que hace pichí en la calle, el mendigo, el que cambia dólares, ¿no? Esto le llaman el distrito financiero, el que especula en la renta inmobiliaria, ¿no? Fíjense que hay un edificio con un cartel, y qué sé yo, y las infinitas cuestiones, o este mural que está hecho por Nace Pop, que es como un nombre que está en la estación Aristóbulo del Valle. O estos murales urbanos, que esto creo que los hizo, acá yo me olvidé de borrar esto los hizo Julieta, porque esta Julieta Leibovich hizo todo un análisis y después a ella se le ocurrió diseñar una ciudad para los niños. Entonces trabajó sobre la idea del mural, interviniendo algunas fachadas de la ciudad de Buenos Aires. Y por último, esta nueva columna de tipos, que sí configura un tipo urbano, es el intercambio del consumo, ¿no? Donde aparece claramente manifestaciones y configuraciones muy concretas, ¿no? Por un lado tiene que ver con el mercado, ¿no? Con el sistema de la compra-venta. Y elegimos en la etapa de la ciudad dos conformaciones, fíjense qué interesantes, ¿no? Por un lado el edificio de ferrocarril, donde llega la línea Sarmiento, pero que llega a la plaza Miserere, que fue intervenida luego con el Metrobús y fue intervenida luego con la estación de la línea SubTH, pero que era una plaza popular, ¿no? Porque era donde la gente salía y donde esa estación inclusive incluye dentro de sí un mercado popular. Sin embargo, fíjense el edificio Bullrich, lo que era, ¿no? Cómo se transformó en el patio Bullrich, en un shopping, y acá vemos un mercado popular manejado por sus dueños, donde cada uno es dueño de un stand y produce, vende lo que produce o revende eso que produce, y un claro ejemplo de esto es el mercado de la Sala. Versus un mercado hiperformal, como es el patio Bullrich, no sé si lo conocen. Yo ahí voy muy seguido al cine porque no va nadie, entonces puedes llegar sobre la hora y compras la entrada más barata y se puede. O la duplicidad típica de la Argentina, ¿no? Este dilema que estamos envueltos entre el respaldo de nuestra moneda en lingotes de oro en el Banco Central o el dólar, cambio, las cuevas y toda la gente que ahorra en una moneda que no corresponde a nuestro propio país. Y esto que viene como una alternativa interesante, que es algo popular global, pero acá la popularidad está dada por la globalidad, que es el CBU, la clave virtual uniforme, o que reemplazó al CBU, la clave bancaria, o de no sé qué, con B larga. Vieron que para hacer transferencias, bueno, está esta cuestión, o el Brubank. Y por último, voy a cerrar un poco con estos sujetos urbanos, en esta nueva categoría, donde aparecen, fíjese, esta cuestión de fluidez y de las mercancías y los sujetos que van como en paralelo, ¿no? O sea, ya un auto no es solo desplazarme para yo ir a trabajar, sino que es el perro, ir al supermercado, pero además yo ya estoy vestido con una riñonera, y además está, no sé, esto es medio estereotipado, ¿no? Pero el carro del supermercado con el cual llevo a mi hija y une señores, ella va caminando y llevando esa cuestión, o este fulane que va en un scooter, no, ¿cómo se llama esto? Un scooter no, sí, y que lleva un paraguas, y lleva algo, no sé qué, y lleva gorra, escucha música, lleva una mochila, ¿no? Hay como en un skate o en estos nuevos transportes urbanos. Bueno, con esto doy por terminado este primer punto, como para que ustedes empiecen a apropiarse de estas categorías. Fin con FDF. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Ale. Buenísimo. Muchas gracias.